Bienvenidos, esto es Vox. Poco Ortodoxas es un programa que hacemos 4 mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, todos los martes a las 20 horas tenemos una cita para charlar los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Nos pueden escuchar por Radio El Informante en elinformanteradio.com y por la repetidora de Córdoba, Tribu Contenidos, que pueden sintonizar en tribucontenidos.com.ar. Si no nos pueden escuchar en vivo, recuerden que subimos cada emisión en formato podcast, así que nos encuentran en su plataforma de podcast preferida o en YouTube. Como cada martes, tengo el gusto de presentar este equipazo. Buenas noches, Antonella Gerbaji. Hola. Buenas noches, Ana Laura Jarú. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás hoy, Pia Garavaglia? Buenas noches. Mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida al programa, así bien rapidito y ligerito porque tenemos un montón de temas y yo los voy a meter todos en una licuadora con una historia que les voy a presentar, porque la estrella de hoy es la entrevista que le hicimos a Roberto Pisang sobre el sector cárnico, que es imperdible para entender un poco cómo llegamos hasta esta instancia y a la provisión de las exportaciones. Así que sin más preámbulos, les cuento la historia que traje para hoy. ¿Qué les parece, chicas? Sí, por favor. Bueno, yo les traigo una historia que de mis dramaturgos favoritos, William Shakespeare, El Mercader de Venecia, porque vamos a hablar de la carne y vamos a hablar de las finanzas en el capítulo de hoy. ¿Conocen la historia del Mercader de Venecia, chicas? No, la verdad no la conozco. Bueno, se las cuento, qué privilegio, qué gusto, amo a William Shakespeare, así que este es mi momento. A brillar. Sí, no sé si le voy a poder hacer justicia, pero básicamente traigo esta historia porque se trata de la historia de un préstamo que sale demasiado caro. Uno de los protagonistas, Bassanio, que es un veneciano perteneciente a la nobleza, que es pobre, pide un préstamo a su amigo, un rico mercader que se llama Antonio, de 3.000 ducados, y con el objetivo de conquistar a Porcia, que es una rica heredera, ¿no? Y Antonio le presta a su amigo este dinero porque tiene un emprendimiento, unos barcos en el extranjero, era un naviero, pero en realidad necesita liquidez. Está bien económicamente, pero necesita liquidez. Entonces recurre a el prestamista de Venecia, que se llama Shylock, que es un usurero judío. Shylock acepta prestar el dinero con la secreta esperanza de que no se lo devuelvan. Tenía un poquito de bronca Antonio. Perdón. Sí. ¿Cuándo sería alguien usurero, digamos? ¿Donde se excede con las condiciones? Claro, me encanta que me lo preguntes porque para el capítulo de hoy busqué, la usura es un delito, vamos a empezar con eso. Esto está penado por la ley y se produce cuando hay una persona que se aprovecha de las necesidades o de la experiencia de quien pide el préstamo para cobrarle una tasa de interés exorbitante, desproporcionada, o para obtener garantías extorsivas, ¿no? O sea, te pide, por ejemplo, te pedís, no sé, 10.000 pesos y como garantía te piden tu casa. Una cosa así vendría a ser una garantía extorsiva. La garantía extorsiva es el caso del mercader de Venecia, porque Shylock lo que le pide a Antonio, si no puede pagar, es una lonja de carne. Tiene que dar de su propio cuerpo. Carísimo hoy en día eso. Sí. Y Antonio acepta, confiado en que su negocio en el exterior va a funcionar, acepta, pero los barcos se hunden y no funciona, y entonces Shylock quiere cobrar la lonja de carne, y quiere cobrar la lonja de carne del corazón de Antonio. Entonces van a un juicio. Sí, Shylock le tenía un poco de bronca. Van a un juicio, los amigos de Antonio lo defienden y llegan al acuerdo de que se podía cobrar la lonja de carne, pero sin derramar una gota de sangre. Así que
dentro de todo esto tiene final feliz. Termina muy mal para Shylock, vamos a decirlo. Además porque lo quieren convertir al cristianismo. Bueno, la historia, recordemos que Shakespeare escribió en 1500, 1700, no, perdón. No, 1500, estoy bien. Así que bueno, había toda una historia con que además era judío y le tenían un poco de bronca. Pero bueno, ¿por qué traigo el préstamo y la carne? Porque vamos a hablar de esas dos cosas durante el programa de hoy. Para recordarles que, bueno, que si están en una situación de usura, eso está penado por la ley, se pueden hacer asesorar. Hay muchos casos en los créditos para el consumo donde esto se da. Y lo que les queríamos preguntar era si alguna vez les salió demasiado caro un préstamo o un favor. Bueno, no me van a empezar porque ya saben que soy hipotecada puta. No, voy a decir que no hay que bueno, creo que ya hablamos de esto, pero los préstamos caros son al final a los amigos, es caro, porque después el cargo de conciencia es tremendo. Eso también me lo enseñó Pablo Levin, mira, no me acordé la vez pasada de mencionarlo. Muy buena frase, muy buena. Es muy buena. Bueno, si les parece, pasamos a hacer la conexión con el tema de la semana. Dale. Bien. Y nos metemos ahora con lo que es el tema de la semana, que para mí tiene algo de relación con lo que acaba de contar Noé acerca de la usura, los bancos, los préstamos, porque bueno, tiene que ver con una medida del Banco Central que determinó que ahora los bancos comerciales pueden incorporar dentro de sus encajes lo que son las letras del Tesoro. Para comentarles, los encajes son una proporción de los depósitos de los bancos comerciales que ellos deben guardar. ¿Sí? O sea, cuando los bancos reciben depósitos, ellos agarran ese dinero y, bueno, invierten en el mercado financiero o lo dan como préstamo al sector privado, digamos, a todos nosotros. Pero hay una parte de ese dinero que no pueden prestar, que justamente es necesaria para darle cierta robustez al mercado, especialmente en el caso de que haya alguna corrida o alguna crisis. Esos encajes, asimismo, los bancos comerciales los depositan en las cuentas que están en el Banco Central. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo ahora el Banco Central es que, bueno, además de estar constituidos por depósito en cuenta corriente y también por la LELIQ, que es lo que estaban utilizando, a partir de ahora van a poder utilizar también los bonos del Tesoro a cambio de la LELIQ, es decir, pueden cambiar las LELIQ por los bonos, con la diferencia, bueno, las LELIQ era una letra que tiene una renovación mensual y los bonos del Tesoro de los que están hablando tienen un mínimo de 180 días. Entonces, bueno, ¿qué es lo que implica esto en los hechos? Es, bueno, por un lado un incentivo para que los bancos comerciales incorporen títulos públicos y que de esa manera el Estado tenga un nuevo canal de demanda de sus bonos, de sus letras, para poder financiarse, ¿no? Y de esa manera es como si el Banco Central, digamos, no se mete, llamémoslo, en lo que es la financiación al Estado, es decir, no hace falta que emita y que le preste dinero en carácter de adelanto transitorio, en el caso de que los bancos incorporen esta modalidad y efectivamente adquieran más letras del Tesoro. Bueno, esta medida es de carácter voluntaria, ¿sí? Pero bueno, lo que se decía es esto, como el bono se supone un mayor riesgo, ¿sí? En un año donde hay muchos vencimientos, el Estado necesita ese dinero. Ahí también hubo algunas voces en contra de esta medida, y uno de ellos fue Sandleris, que dijo que esto... Que recordemos que fue presidente del Banco Central antes, así que sabe de lo que está hablando. Bueno, sí, ponele. Pero bueno, él dijo que esto era un problema porque podía derivar una crisis de deuda en una crisis bancaria. Él entiende que esto lo que provoca es una exposición mayor del sistema bancario al sector público, ya de por sí inestable, llamémoslo. Y especialmente teniendo en cuenta lo que pasó en el 2001. En el 2001 los bancos estaban extremadamente expuestos, además uno prestaba y tomaba en dólares, era un descontrol, y después de lo que fue esa crisis, justamente hubo muchas medidas tendientes a resguardar al sistema bancario para que no sea tan vulnerable ante una eventual crisis tan fuerte. Entonces lo que dice Sandleris es, de esta manera estás
revirtiendo eso y estás generando mucha más exposición. Y por otro lado, algunas voces que defienden esta medida dicen, bueno, puede ser, pero en este caso el intercambio entre LELIQ y letras es en pesos, entonces eventualmente si hay algún problema el Banco Central puede salir a resguardar la situación, y a diferencia de lo que fue en 2001 cuando justamente faltaban dólares que no había forma de conseguirlos. Y a esto encima se le suma que el gobierno de Cava, no sé si se acuerdan chicas, hace un tiempo eliminó la exención de ingresos brutos de las LELIQ. Eso implica que baja su rentabilidad, lo que podría ser más atractiva esta letra del Tesoro, aunque todavía no se sabe a qué tasa la van a licitar. Yo particularmente opino que los bancos, a donde vean que algo brilla, van. No creo que se resguarden mucho porque sea el Estado, porque algunos decían esto, ¿no? Que al ser el emisor del Estado iban a tener poca confianza, pero no sé. Bueno, pero al ser también el Banco Central el prestamista de última instancia, supongo que eso también les dará cierta holgura para decidir. Sí, aparte claro, son en pesos estos bonos. Pero a mí lo que más me llama la atención, lo primero que me llama la atención de esta noticia, más allá del mercado financiero y los bancos, capaz que es por mi sesgada visión hacia lo público desde el balance, es la necesidad del Estado de financiamiento, mirando el déficit fiscal. Yo cuando leí esto dije, el Estado quiere más plata. No creo que se ponga en riesgo los bancos, porque para mí todavía están muy cuidados y en Argentina se los cuida muchísimo a raíz de lo que fueron las crisis, pero sí me hacen ver que el Estado está con el ojo en lo fiscal y en el ajuste y no emisión, y va por ahí, buscando recursos. Así que yo pondría el ojo en los recursos del Estado más que en la fragilidad del sistema bancario. Bueno, en relación a lo que dice Anto, hay un tema, y si quieren aprovecho para ir pasando a lo que les tenía preparadito para hoy. Primero, cuestión que justamente esto es una forma de hacerse de recursos por parte del Estado, ¿sí? Que si bien quizás lo que dijo Sanderis es algo un poquito, o sea, no es tan catastrófico como lo manifiesta él, pero sí es verdad que hay una exposición ante el riesgo que tiene el sector público al sistema bancario. Pero hay que tener en cuenta que estamos próximos a un vencimiento. De hecho ya vencieron una parte de lo que debíamos al Club de París, los famosos 2.400 millones de dólares que habíamos hablado en otras emisiones. No se han pagado, estamos a la espera de que se pueda de que justamente accedan a la renegociación, lo mismo con los acuerdos del FMI, y creo que son cuestiones vitales, ¿no? Porque justamente si no llega a haber un acuerdo, más allá de que el gobierno mostró bastante optimismo con el tema, si no llega a haber un acuerdo, hay una posibilidad de que estos bonos soberanos se vayan al diablo, y ahí justamente está, creo, el kit de la cuestión de esta medida, que puede llegar a ser poco efectiva, ¿no? Como que podría explotar por el aire y salir el tiro por la culata. Y sí, después sí. después marcar la diferencia con lo que había sido en su momento. Como dijo Anita, la eliminación de la exención de ingresos brutos en las LELIQ, eso se tradujo en una expansión eventualmente de la base monetaria, porque justamente el desarme de las LELIQ se transformó en nuevas fuentes de crédito, y ya remontándonos un poquito al principio del segmento, como le digo a mis alumnos, esto es una creación secundaria de dinero, ¿no? Porque esta reducción de encaje, que puede ser una mayor creación de base monetaria, porque eventualmente va al préstamo, es lo que había pasado con el desarme de las LELIQ. Y ahora lo que pasa es que justamente este desarme de las LELIQ se puede transformar en unas mayores reservas, no se va a ir inmediatamente a la circulación de dinero. Entonces ahí ya tenemos un efecto que hay que tener en cuenta. Y después, un ejemplo claro de lo que es retiro de dinero del sistema bancario, que también nos puede llegar a influir, es lo que está haciendo la Fed en este momento, ¿no? Al contrario de lo que está pasando en Argentina en este momento, hay un recalentamiento bastante fuerte en la economía en Estados Unidos. Creo que si bien hubo un repunte importante en las condiciones sanitarias con la pandemia, hoy ese repunte implicó
una crecida en la inflación, y la Fed lo que está haciendo ahora es, al contrario, una política monetaria contractiva. Lo que hacen es subir la tasa de interés para desincentivar, si se quiere, esta crecida de precios para que la gente meta el dinero en el banco, y eso estabiliza el dólar y en nuestro caso nos ayuda bastante, ¿no? Con lo cual la situación para nosotros puede, si bien es un poquito más marginal el impacto en nosotros, puede ayudar a morigerar un poquito el impacto de estas renegociaciones, y eso nos deja un poquito mejor parados, y creo que también el resto de Sudamérica. Menos Con lo mal. cual, sí. Así que bueno, veremos cómo evoluciona, cómo se renegocia esto, y también la adherencia de los bancos. Esto va a depender también de la tasa de interés, hay que ver cómo sigue el panorama. Pero bueno, si quieren podemos ir dando lugar al Abro Hilo, a ver qué tiene Anto para contarnos. Vamos. Y en el Abre Hilo de hoy vamos a conmemorar este pasado 3 de junio que se cumplió un nuevo aniversario de la lucha Ni Una Menos. Y para conmemorarlo elegimos un excelente hilo del CEPA que se los recomiendo a todos los oyentes. Vayan directamente al tweet porque hoy les vamos a resumir un poco lo que cuenta el Centro CEPA en este hilo, pero es tan largo y tan rico que no puedo traerles todo lo que trae. Así que los invito a que vayan y lo lean. Les vamos a traer un par de bullets, digamos, de datos súper importantes, pero es un hilo que se los recomiendo totalmente, y es sobre la violencia de género en clave económica. Porque violencia de género es algo bastante complejo y no implica solamente la violencia física, verbal, sino que también tiene aspectos económicos. Bueno, comencemos. @Centro CEPA, CTRO CEPA, ¿sí? Vayan a seguirlos. Escribió #3J, Ni Una Menos. En esta nueva jornada de lucha, el Observatorio de Géneros del CEPA analiza la violencia de género en clave económica. Y comienzan a enumerar cosas que me parecen súper importantes, como la siguiente. La violencia doméstica suele estar asociada a la violencia económica y patrimonial, la cual puede también coexistir con otros tipos de violencia. La falta de recursos económicos hace que muchas mujeres permanezcan en situaciones de violencia psicológica, sexual, simbólica y física. Esto ya lo hablamos en otros programas de POX, que tiene un montón de sentido. Las mujeres quizás tienen hijos y no tienen las posibilidades económicas porque no tienen un empleo, no tienen formación, y a veces tienen que soportar entornos violentos debido a la dependencia económica y patrimonial. Que en otra escala también me hace acordar a que en unos programas, hace 3 o 4 programas, tratamos la brecha económica de género también. Esto es importante porque una mujer que es independiente económicamente es más propensa a no sufrir violencia de género. Así que es importante siempre... Esto es así porque al tener recursos uno también puede, como por ejemplo, abandonar el hogar. Sí, Claro. pero muchas veces cuando vos te tenés que separar, si no tenés un dinero propio, ¿a dónde vas? No tenés una red. Bueno, la dependencia económica limita mucho la posibilidad de elegir en ese sentido. Claro. Esto es así. Y la verdad me hizo pensar, porque no lo había tenido en cuenta, pero realmente es cierto. Y voy a enumerar así un par de cosas que me parecen súper importantes para decir en nuestro programa y que quede grabado en la mente de nuestros oyentes. Voy a leer un par de bullets tal cual lo dice y nada, para que todos lo escuchen. Si tu pareja o un familiar no te permite trabajar, es violencia de género económica. Y todo lo que voy a leer a continuación es violencia de género económica. Si no te permiten estudiar o realizar cursos de capacitación. Si no te permiten disponer de tus bienes y o ingresos. Si te restringen controlar los recursos como la comida, la ropa o medicamentos. Si te fuerzan a trabajar y te pagan muy poco o nada por tu trabajo. Si te ocultan el patrimonio común para evitar la división de bienes. Esto es muy común y lo hemos visto con un montón de matrimonios y divorcios. Después, si no cumple con los deberes alimentarios, también se borra el padre y la mujer monoparental tiene que hacerse cargo de todo. Después, si se niega a compartir las tareas de cuidado
y lo que te dificulta, bueno, claramente, si no comparten la serie de cuidado, una mujer se va a ver más limitada a conseguir un trabajo y así poder tener sus propios ingresos. Todas estas son formas de violencia económica. Y esto, sí, me estaba acordando cuando mencionabas todos los casos, el caso conocido de Julieta Prandi. Miren, una mujer que uno entiende independiente económicamente, sin embargo, bueno, a través de también violencia psicológica logró su expareja quitarle incluso hasta sus propios bienes y pasarlo a nombre de él, y bueno, y hoy entiende que siguen. Sí, bueno, en el momento uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, pasa, porque en el momento estás en un vínculo de esa manera tóxico, enseguecido, no sabes. Le hizo firmar papeles donde ella prácticamente perdió su propiedad y se la pasó al hijo de él. Y bueno, y nunca con la promesa de que era una transacción temporal, llamémoslo, y nunca lo recuperó. Hoy están en juicio porque sí, él la despojó de sus propios bienes. Sí, muchas veces uno tiene el imaginario de que te violentan los otros, los extraños, los desconocidos, y sin embargo la violencia intrafamiliar es el tipo de violencia más común y donde más hay que tener abiertos los ojos, porque estas cosas parecen chiquitas, por ahí que no te permitan estudiar o realizar un curso de capacitación, por ahí te parece una pavada, pero es violencia. Lo que se suele decir micromachismos no son tan micro. Claro, son lo más cotidiano. ¿Cuántas veces, no? Encima en el vínculo, digo, ¿por qué es fácil el engaño? Porque el discurso, ¿cuál es? No quiero que trabajes, no quiero que te canses, no quiero que te esto, ¿viste? ¿No? Como una cuestión de cuidado excesivo. Y bueno, una manipulación. Claro, a veces hay mujeres que se lo creen, pero es muy difícil también, digo, estando adentro de una relación así, darse cuenta, ¿no? Sí, capaz se lo pintan como un privilegio, pero claro, eso les genera la dependencia y las ata para siempre, digamos, porque después no tienen un trabajo, no tienen experiencia, no tienen, capaz ya la edad no les da y se tienen que quedar. Pero déjenme que les tire un número que a mí me impactó, me gustó mucho y quiero saber qué opinan ustedes para cerrar. El Centro CEPA publicó que, ¿vieron que hubo una moratoria que generó que las mujeres se puedan jubilar? No sé si sabían. Bueno, dice, antes de la moratoria, solo el 14% de las mujeres estaban separadas o divorciadas. Después de recibir esos ingresos, o sea, una jubilación, el porcentaje pasó a 16,6%, registrándose un crecimiento del 18%. Saquen su propia conclusión. De eso lo habíamos charlado con Julieta el año pasado, porque incluso eso mismo es uno de los argumentos de Cristina Kirchner, de los resultados que dio, de algunas que no buscó con esa política ese resultado, pero de alguna forma sucedió, y argumentando, sosteniendo lo que dice ahora también el informe, ¿no? Encantador ese número. Pero bueno, nada, les quería comentar, y empoderadas las mujeres. Empoderar a las mujeres. Si les parece, chicas, podemos cerrar abro hilo, y me pareció justamente con este tema rendir homenaje a una persona que justamente creo que sufrió de machismos en lo familiar, en su vida cotidiana, y que una chica muy fuerte que lamentablemente le apagaron la voz muy pronto a consecuencia de estas cuestiones. Vamos con Love is a Losing Game de Amy Winehouse. Buenísima. Muy bueno. Comenzamos el segundo bloque de Pox. Hoy tenemos un entrevistado de lujo. Vamos a contar con la presencia de Roberto Bizán. Roberto es licenciado en Economía, magíster en Economía, profesor titular de Economía Agropecuaria e investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política. Ex coordinador del Censo Nacional Agropecuario de 2018 y director nacional de estadísticas del sector primario del INDEC entre 2017 y 2019. Roberto es especialista en organización industrial, tecnología y análisis sectorial. Consultor de diversos organismos internacionales como la CEPAL, el Banco Mundial, el BID, OMS, FAO, entre otros. Y también empresas. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? La verdad,
muy contentos por contar con tu presencia y te queríamos agradecer un montón que hayas aceptado la entrevista antes de comenzar. Muchísimas gracias. No, por favor, un placer, dale, es un gustazo esta tarde. Bueno, queremos contar que Roberto fue profesor de 2 de las POCs, de Pía y de Ana, así que nada, ellas más que honradas también de poder contar hoy en el programa con su presencia. Aclaro Roberto, que mi responsabilidad sobre los contenidos, acciones, rutinas, mensajes de la susodicha terminan en mi responsabilidad cuando terminó la clase. bueno, no. Pero no lo dejaron mal parado nunca, yo doy fe. Dos alumnas excelentes, pero bueno, vamos a hablar de lo que nos trae acá, porque hay un montón de preguntas que tenemos para hacerte. Sos especialista en un montón de temas que tienen que ver con el agro y no podemos tenerte sin preguntarte qué es lo que está pasando entre el conflicto entre el gobierno y el campo por el tema del precio de la carne. ¿En qué estado está este conflicto? ¿Se están llevando bien, mal? ¿Se pusieron de acuerdo? A ver, pongamos el tema en perspectiva para intentar entender el origen de todo esto. La Argentina tiene un número muy acotado de productos exportables en grandes volúmenes. Soja, maíz, ahora más maíz que soja y demás. Y tiene una marca país de un producto icónico que es la carne, cuyo monto de exportación en general se ha mantenido estable en un nivel de unos 1.500, 2.000 millones de dólares y que en décadas pasadas tuvo severas intervenciones y prácticamente había desaparecido del mercado. Segundo tema a tener en cuenta, la carne internacionalmente es un artículo de lujo. Sí. No es de consumo cotidiano y para los argentinos, la mesa de los argentinos parece vacía si no tiene carne, particularmente carne bovina. Acá no vamos a hablar de carne bovina porque también está el resto de las carnes. Es verdad. Nosotros decimos carne, pero es carne de vaca, tal cual. Pero para nosotros la carne es solo la de vaca. Sí, vale un pie de página allí. Argentina habitualmente consume alrededor de 110, 120 kilos de carne, históricamente, ¿no? Y hasta una década atrás el grueso era carne bovina. Lo que el pollo habitualmente se comía en el restaurante o los fines de semana y el cerdo tenía mala fama, junto con el pescado que se come habitualmente para pasto. Cuando uno mira hoy ese perfil, seguimos en el entorno de los 110, 120 kilos. Pollos explica tanto como carne bovina en el entorno de los 45 kilos. Digo estimado porque las cifras son siempre derivadas y calculadas indirectamente. Cerdo está entre 16 y 18 kilos y 3-4 kilos de pescado. O sea, seguimos consumiendo carne, lo que hicimos es un cambio adentro. Fíjense que la bondiola de cerdo parece ser ahora la nueva estrella del sándwich. Volviendo al tema de carne bovina. A partir de, yo diría, 2016, empezó una muy fuerte corriente en términos de reconversión de los stocks productivos y procesos de apertura de los mercados internacionales. Es decir, les explico a los oyentes que exportar alimentos es una cosa muy complicada porque además de llegar en tiempo y forma y los temas de mantenimiento de las condiciones de frío, de inocuidad y de calidad, se necesita siempre la habilitación por diversas razones del mercado comprador. Esas habilitaciones no son automáticas, son muy estrictas y mezclan cuestiones sanitarias con cuestiones comerciales. Entonces, tener los mercados abiertos es algo así como el paso inicial, además de tener un muy buen producto para llegar al comercio internacional. Por eso, por el 2017, Argentina empezó a despertarse en exportación en una mezcla entre el dinamismo productivo interno, las condiciones de rentabilidad en función de la quita de retenciones y
los primeros atisbos de máximo dinamismo del mercado chino, que para la Argentina recién se abrió en el año 2010. Antes del 2010 se exportaba muy poco, pero ni pintaba el mercado chino. Entonces, tiene esa circunstancia, y en el 18 China se ve invadida por la fiebre porcina, lo cual significa que hayan sacrificado una buena cantidad de madres porcinas, y eso derivó en una sobredemanda de carne bovina, con lo cual rápidamente la Argentina vio que en simultáneo tenía precios internacionales en ascenso, condiciones internas de exportabilidad favorable, una demanda china muy dinámica y una imposibilidad de abastecimiento por parte de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Brasil y otros países de a corto plazo llenar el hueco. Sí. El gran boom. Entonces, ¿eso qué implicó? Implicó que toda la cadena de ganados y carne de la Argentina se vio sacudida en los últimos 2 años. Ahora vuelvo sobre la pandemia, un segundo. Por un tema estructural de fondo, que es la apertura de un mercado de la magnitud de China. Cuando aparece el problema del COVID, arranca en China. China cierra el 8 de diciembre del 2019, si mal no recuerdo, la frontera. Todos los barcos que iban quedaron girando en el aire. No, en el aire no, en el mar. En el agua. El agua. Pero China cerró, ¿saben lo que quiere decir? Cerró la frontera, que mandó a la gente de la aduana a su casa y la aduana estaba cerrada. Mire que usted usted tiene que faenar hoy un animal en Córdoba, en 7 días lo puede llegar a tener congelado en el frigorífico. Después tiene unos 20 días hasta que lo embarca, hace todos los trámites, siempre congelado, ¿no? Congelado, etcétera, etcétera. Y después tiene entre 90 y 120 días de viaje hasta Shanghái. Claro. Y después tiene que renegar para cobrar, para distribuirlo adentro de Shanghái. O sea, la pandemia lo agarró en la mitad del negocio y fue un shock. Sí. La pandemia después se trasladó a Estados Unidos y finalmente llegó a la Argentina. Cuando se traslada a Estados Unidos y a Europa, hay un doble efecto. La gente deja de consumir y empezaron las diseminaciones de la enfermedad en la industria frigorífica. O sea, una industria que trabaja con mucha gente muy cerca una de otra, a baja temperatura, especial para estornudar. O sea, todas las condiciones de contagio fantásticas. La industria americana se vio muy afectada por eso. Con lo cual, en el 2020, por allá por marzo del año pasado, nos encontrábamos con la siguiente situación. China había controlado la pandemia sin vacunación, manu militaris, y abrió las fronteras. Y Estados Unidos no tenía capacidad de respuesta por problemas sanitarios. Europa estaba absolutamente fuera de circulación y quedaba la oferta argentina y la oferta brasilera. Esa ventana de oportunidad para un sector que estaba exportando $1.500 millones en el 2015, para un país que necesita dólares como agua en la sequía, implicó una especie de oportunidad única. Entonces las exportaciones saltaron a $3.000 millones, más de carnes. 75% de lo que está exportando Argentina en el 2019 va a China. Y en el 2020 también. Roberto, dale. ¿puedo hacer una pregunta? Cuando uno decide, porque entiendo que decís que tenés que aumentar la cantidad exportable, va a pasar un tiempo hasta que logres hacerlo. Bueno, ahí viene el tema final, y déjame poner una cifra antes y volvemos sobre eso.
Ay, perdón, sí. No, por favor. Entonces vos tenés un mercado que se te desplazó con una oportunidad notable, parte de tus competidores se quedaron rezagados y vos pegaste un pleno habiendo comprado un billete de lotería hacía varios años atrás y salió a la cabeza, para hacer una metáfora. Y no solo en carnes, sino que también en cebo, en grasas y en menudencia, o sea, todo lo que sale del animal. Y bien puesta tu pregunta, la respuesta rápida, uno diría, bueno, ponemos la máquina a producir y generamos vaca, pero desde que el toro se enamora de la vaca hasta que nace el ternerito pasan 9 meses. Y te lleva otro 18 a 24 hasta que está criado en tiempo y forma. O sea, toda la señal de precio con esta demanda tan rápida, tan concentrada, hace que cambien los precios relativos. Y entonces te aparezca el primer comentario que yo les hice, de que la carne es un artículo de lujo y como tal se revaloriza internacionalmente. Y encima que tenemos esa, no encima en términos negativos, ¿no? Y sumado a esa lógica, hay otro elemento que es de la naturaleza. La vaca viene con corte fijo o el novillo. O sea, a usted le gusta comer lomo, pero la cantidad de lomo por animal son 2, de más o menos 1,1 kg cada uno. Y le gusta comer menos garrón. Bueno, tiene 2 delanteros y 2 traseros, garrones. Y tiene una cantidad de costillares y tiene una cantidad de lomo, de paleta, de redonda, etcétera, etcétera. O sea, viene con partes y piezas fijas. No sé si se entiende. Igual no las vamos ingeniando con los cortes, ¿no? A medida que los precios se van moviendo, exactamente, pero ahí está el punto. Las opciones. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos acostumbrados a una lógica de decir, che, no te calenté, macho, flaco, porque total, nosotros le vendemos a los europeos, particularmente a los alemanes y a los franceses, los mejores cortes en lo que se conoce como la cuota Hilton, que entra con 0 de arancel a la comunidad, y nos queda de remanente el asado que nadie lo come a nivel internacional y el sobreasado, etcétera, etcétera. O los cuartos delanteros, ¿no? Que se los podemos vender a Chile. Entonces, el negocio de la carne internacional estaba planteado como yo destino algunos cortes de alto valor a algunos mercados y el resto, cuanto más venda esos cortes afuera a un valor alto, más posibilidad tengo de revolear en el mercado interno la carne de menor calidad en términos del gusto internacional. Y eso nosotros estábamos acostumbrados a la milanesa y más en el interior a cocinar carne que lleva tiempo. ¿Qué pasó con China? ¿No? Porque ahora entramos en la lógica china, o en la lógica de la comida oriental. Se come wok. O sea, una mezcla. Bueno, China come de todo. Pero digo, la comida básica. Hasta murciélagos, ¿no? ¿Cómo? Hasta murciélagos, ¿no? Bueno, me contaron. Tienen una dieta que es distinta a la dieta nuestra, donde las proteínas vienen de los vegetales. En estos famosos sartenes redondos que tiran en el aire y vuelven a enfocarla, que si ustedes hacen lo mismo seguramente se van a quemar. Entonces la carne ingresa a ese tipo de comida como cuadraditos o pedacitos adentro. No es que la gente tenga un plato de carne, pida un bife en un restaurante. Claro. Por supuesto, en un ABC1 seguramente lo van a pedir, pero digo, ¿eso qué quiere decir? Que China está dispuesta a comprarte todos los cortes de todas las categorías de hacienda que haya.
ya no es el mercado europeo del 2010 o el 2015 que te compra la parte más cara del animal y vos dejás un pedazo o un conjunto de cortes adentro, sino que China te compra cuarto delantero, cuarto trasero, garrón e incluso las vacas que ya son por su edad reproductivas, están fuera del sistema, amortizadas totalmente, que nosotros no las consumimos localmente. China es un demandante de carne. Último comentario, y entonces sí viene la pregunta o la repregunta. Este año China va a comprar alrededor de entre 2,9 y 3 millones de toneladas de carne. Y la Argentina produce 3 millones a 3 millones 100 de toneladas de carne. Pregunta que le hago a mis alumnos. ¿Qué hacemos como sociedad? O sea, usted necesita dólares en una punta. Tiene un mercado en la otra punta. Tiene oferta. Tiene un producto que es icónico, que lo puede reemplazar por pollos y cerdos. O nos volvemos veganos, Roberto. No estaría mal. O se vuelven veganos o come menos cantidad de carne de la que estaba habituada a comer. Y no se olviden que esto tiene una ponderación en el índice de precio al consumidor del orden de 7 puntos, de acuerdo a si usted toma el índice del Gran Buenos Aires o de Capital Federal o del interior, que es un poquito más la presencia. Entonces, y no tenemos tanta competencia además, ¿no? Perdón que interrumpa. Digo, en otros países que puedan exportar este volumen de carne. Bueno, digo. Este es un mercado competitivo y los competidores están relativamente más cerca del mercado internacional chino que Argentina, pero tienen menos calidad. Los competidores tradicionales son Brasil, pero la carne brasilera está hecha sobre una genética de bovinos resistentes al calor, generalmente de razas cebuinas, esos que tienen la joroba blanca arriba o que tienen una joroba, etc. Y después tiene Paraguay, y después tiene Australia y Nueva Zelanda, pero Australia y Nueva Zelanda tienen limitaciones severas en términos de la disponibilidad de tierras y además de vuelta son climas cálidos. O sea, Sí. Y producir más para que también podamos comer los argentinos, ¿no es opción? sí, es opción, pero tenés que sentarte, primero, tenés que dejar que las señales de precio a los productores les lleguen, que frente a este aumento de precio retengan terneras en vez de faenarlas, las lleven a vaquillona, las preñen y de acá a 3 años vas a tener el aumento de exportación. Mientras tanto, Antonella, el problema es cómo haces la transición. Y en el otro punto, no podés dejar de ver que nosotros estamos hablando, en tu pregunta como restricción, en la parte primaria. Después tenés que ver si la industria está capacitada para hacer el circuito que va desde que faenaste el animal, lo despostaste, o sea, lo despiezaste en cada una de las partes, lo congelaste bajo condiciones de control internacional y lo enviaste a China o a Vietnam o a Qatar o a los países árabes, otros países árabes, en tiempo y forma. O sea, esto es un mecanismo de relojería. Entonces, puesto ahí, hago el cierre, Ana. Sí. Puesto ahí el tema, ustedes me preguntaban al inicio sobre inflación y precio de la carne. Yo digo, me parece que conceptualmente tendríamos que pensar en una readaptación de precios relativos frente a condiciones del mercado mundial de un bien
que es, yo diría, cuasi de lujo en términos internacionales. Sin dejar de desconocer que la persona que le toca llevar el índice de precio en la Secretaría de Comercio le dio un soponcio cuando vio cómo empezaron a subir. Y que eso se va a traducir en un incremento respecto de otros bienes no transables. Ahora, déjame poner un punto ahí. Cuidado con el precio de la carne versus el resto de los precios. Vos tomás el precio de los alimentos, abril contra abril, está dando 64%. ¿Me pueden explicar por qué textiles y confecciones subió 20 puntos arriba de ese 64? Entonces, estamos hablando de, o por ejemplo, automotores, que subió el 76. Claro, uno no come autos y necesita comer carne. Necesita comer carne, pues viene la pregunta, ¿qué tipo de carne? En fin, Claro. ese es el tipo de enrollo en el que estamos metidos. Claro, entonces, un poco eso es lo que quería hacer el comentario en un momento, ¿no? Porque también, viste que el gobierno dice mucho esto de que por los precios internacionales hay inflación, pero si bien, bueno, por lo que te estoy interpretando, hay una relación entre lo que está pasando con la demanda mundial y la oferta en Argentina y cómo eso repercute en los precios, pero no alcanza para explicar tampoco los niveles de avance de precios en un montón de otros bienes que se está observando últimamente. O sea que es una explicación que usa el gobierno, pero entiendo yo parcial, llamémoslo, no total. A ver, volvemos a la pregunta básica, que es de otra materia en todo caso. La inflación es un fenómeno básico, en mi opinión, es un fenómeno básicamente macroeconómico, que responde a cuestiones monetarias, expectativas, desequilibrios fiscales y demás. Déjame hacer una pregunta, hacerte una contrapregunta al revés. Ahora Sí. los entrevistados hacen preguntas por lo que veo en la televisión, ¿no? Vos tenés un pequeño excedente en dinero, en recursos todos los meses. ¿En qué lo guardás? ¿En pesos? ¿En bienes o en dólares? No, pero no puedo decir esto al aire. Perfecto. Yo voy a arriesgar sobre dos respuestas. Seguramente no querés que una respuesta totalmente válida. No querés quedarte en pesos. ¿Por qué? Porque vos tenés expectativas de que la tasa de inflación te va a comer el ahorro. Miles de personas racionales operando de esa manera generan una expectativa en contra del peso. ¿Por qué la gente cree eso? Bueno, porque hay inconsistencias macroeconómicas, porque hay desequilibrios fiscales, porque mucha gente se pregunta si este déficit de las tarifas se puede mantener mucho tiempo, o se pregunta cómo vamos a pagar el agujero o el desequilibrio del sistema jubilatorio, etc. Entonces, la inflación me parece que está por ese lado mucho más explicada que por el lado de lo que ocurre en un mercado o en un par de mercados. Te concedo, Ana, sí, el hecho de que si vos tenés un salto en el precio internacional de bienes que forman parte de tu canasta de consumos, el precio de ese bien va a pegar un salto. La pregunta es, ¿va a seguir saltando todos los meses? Claro. Eso es imposible. Eso responde a otra razón. Bien. Y Roberto, teniendo en cuenta esto entonces, esta medida que se tomó del cierre de las exportaciones, ni hablemos de todas las consecuencias que yo considero bastante graves de dejar de vender al exterior, pero en términos de precios, si lo que querían era controlar el precio, vos, tu opinión, ¿crees que es la forma? ¿Cuál es el efecto esperado? No, el efecto esperado lo podemos mirar a través de dos perspectivas. ¿Qué pasó en el pasado cuando hicimos esto? ¿Qué pasó en los últimos 10 días cuando hicimos lo que hicimos?
En el pasado lo que terminó ocurriendo es que los primeros días que vos cerrás la exportación, tenés alguna medida de la gente tratando de no enviar hacienda a los mercados. O sea, tu efecto inicial es de suba de el animal porque hay menos oferta. Si hay menos oferta, el frigorífico te dice, bueno, yo no tengo que faenar, lo poco que tengo para faenar, lo que tengo en la cámara de frío, lo revalorizo porque sé que cuando aparezca la hacienda la voy a tener que pagar más caro. En la mitad de todo eso, el frigorífico te dice, si está cerrada la exportación, yo cierro la planta. O sea, empiezo a despedir gente. O suspendo gente. ¿Qué es lo que está pasando en los últimos 10 días? Después viene la otra historia. La gente te dice en el campo, bueno, ¿qué hago ahora? No, yo no lo vendo hasta que no esté definido las medidas que se están tomando casi cotidianamente en los últimos días. Ida, avances, retrocesos, etcétera, etcétera. Entonces, yo aguanto la hacienda todo lo que puedo. ¿Por qué? Porque en la visión del tenedor de hacienda, no del tenedor para comer, digo, es como tener un activo que está valuado en dólares y se cubre. Ahora, el tipo, ¿qué es lo que pasó en el pasado, no? El tipo te dice, bueno, yo no puedo aguantar 1 mes, 2 meses, y después va a caer el precio de la hacienda. ¿Y sabes qué? No hago más vaca, me dedico a hacer grano que es más corto, más fácil, tiene menos restricciones, el ciclo productivo es más corto, y en esos 6 meses, 1 año, donde todo el mundo se saca las vacas, que son el bien de capital reproductivo básico, se las saca de encima. Entonces, en ese momento se abarrota la producción de carne. Como está cerrada la exportación o está restringida, el precio interno tiende a aumentar por debajo de la tasa de inflación, pero los que estamos en el negocio, los que están en el negocio te lo dicen al toque. Estamos comiendo los ahorros, lo estamos comiendo, vendemos, ¿viste? Vos, es como el tipo que dice, yo tengo un estatus de vida de $10.000 por mes y tengo un ingreso me lo bajan a 4.000. Bueno, y tengo una casa y 2 coches. ¿Qué hago? Vendo la casa, alquilo, y con lo que me quedó de la casa voy a tirar durante un año y después veo cómo sigo. Acá haces lo mismo, matás el bien de capital que es la vaca, te la sacás de encima, generás mucha carne durante 6, 8, 10 meses, bajás el precio, a los 2 años sabés lo que tenés, un rebote fenomenal de precios hasta que se recomponga el stock. Sí. Y eso es brutalmente ineficiente en términos económicos. Brutalmente ineficiente. Porque perdiste rodeos, porque perdiste gente que no vuelve más al campo, porque faenaste hacienda que te costó años lograr una genética y después, chao, se va el matadero. Claro. Entonces, esas son las cosas que a corto plazo no se ven. Ahora, déjame ponerme en los zapatos de los funcionarios. Y no quiero decir funcionarios de este gobierno, funcionarios en general. Sí. ¿No? Puesto el tema a 5 años. Vos sabés que China no va a dejar de crecer. Sí. Y sabés que te va a comprar en este rubro en particular una cantidad creciente. Esa es la pregunta social, ¿no? Juntaríamos en el gran anfiteatro los 40 millones de argentinos y le decís, ¿qué es lo más inteligente de hacer? ¿Dejamos todo abierto que se vaya afuera? ¿Restringimos? ¿Somos selectivos y hacemos una estrategia de exportar aquellos cortes de mayor valor agregado?
restringimos el consumo interno y lo pasamos a las carnes porcinas. No te olvides que estamos vendiendo al exterior una gran cantidad de maíz en grano. Y el grano, 6 kilos de maíz equivale a 2 kilos de pollo aproximadamente. ¿Y por qué no hacemos alguna lógica de eso? Con esto te diría, quiero poner el otro punto de la salida que le estamos dando a este conflicto con las medidas que se están anunciando. Predeterminan qué futuro vas delineando estratégicamente para esta actividad. Es en este problema, es decir, la realidad no se cambia instantáneamente. Lo que hagas en la realidad te cambia el futuro. Entonces ahí es donde me parece que amerita un punto de vista mucho más estratégico, más allá de la escalada de precios que se confunde con el efecto inflacionario de el precio de la carne y posiblemente de algunos otros precios de productos relacionados con el agro. Bien. Bueno, estoy de acuerdo con usted, profesor. Ya me puede tomar el examen, aprendí un montón. No, esto es una charla entre colegas. Bueno, aparte nos encantó escucharlo porque a mí particularmente que tomé clases con ustedes fue como sentir de vuelta, estábamos ahí en el aula aprendiendo del sector y de esto, ¿no? Planeamientos estratégicos y esta medida que yo también pienso que es medio cortoplacista. Pero bueno, lamentablemente se nos termina el tiempo, nos quedó un montón de temas afuera. Quizás más adelante podamos repetir una entrevista. Te agradecemos muchísimo el haber venido. Y bueno, no sé, chicas, si ustedes quieren agregar algo, pero si no, lo despedimos y lo liberamos al profesor. Gracias, Roberto. Cuando quieran la seguimos. Un placer, Roberto. Un placer volver otra vez a charlar como charlábamos en la facultad. Y quedo a disposición cuando quieran, porque hay muchos temas para conversar que son súper atractivos. Todo el tema de los Perdón, me enganché de vuelta. Eso pasaba de vuelta. Es un título, biocombustibles, para enganchar, ¿viste? Cuando en la temporada de la serie te dejan ahí medio... Esto ha sido... Este programa ha sido auspiciado por Netflix. Vean la serie. Episodio 4, biocombustible. Episodio 5, ¿qué hacemos con los lácteos? Episodio 6, ¿qué hacemos con el maíz? Vamos a tener que ampliar de eso, sí. Hacer un programa de cada uno de esos temas. Ojo, no me den ideas. Bueno, les mando un abrazo. Gracias. Otro gracias, Roberto. Y se fue la segunda, terminó Flor Azul de, una chacarera hermosa interpretada por Divididos, muy, muy pertinente luego para cerrar la entrevista que hicimos a este invitado de lujo, Bizán. Chicas, la verdad, un placer este programa que hicimos, por favor, la verdad que un honor haber recibido esta eminencia de la facultad y haber podido llenar tanto de contenido este programa, la verdad lo disfruté muchísimo. Anto, ¿querés contarnos en dónde nos podemos escuchar? Sí, si quieren volver a repetir este placer que fue este programa, tienen que escucharnos en Spotify como Pox Poco Ortodoxas y en YouTube nos encuentran como Poco y Bajo Ortodoxas. Y si nos quieren escribir, nos escriben en Twitter, Instagram o Facebook como Poco y Bajo Ortodoxas. Bárbaro, perfecto. Bueno, chicas, las despido, que tengan unas buenas noches y buenas noches a todos nuestros oyentes. Chao. Hasta la semana que viene.